Regresamos con este tema de las elecciones de Argentina para este próximo domingo. Leo otra parte que sale, reitero, en la página del Banco Mundial. Dice, el país, refiriéndose a Argentina, ha crecido sostenidamente durante la última década y ha invertido fuertemente en salud y educación, áreas en las que se destina el 8% y el 6% del Producto Interno Bruto respectivamente. Muy bien, esas son algunas referencias que lanza, reitero, el Banco Mundial. Juan José del Castillo ha hecho un informe. Vamos a escuchar qué es lo que nos trae Juan José del Castillo en esta nota, donde ha entrevistado además a un argentino, empresario, que está radicando en el país. Escuchamos. Del escándalo. No le creo absolutamente nada, ¿no? Y bueno, está ocultando algo. Tergiversan mucho. Argentina se las juega en estas elecciones presidenciales. Después de haberse librado de la deuda que tenía con el Fondo Monetario Internacional, tendrá que elegir entre un candidato que propone volver a pedir financiamiento a los grandes capitales mundiales o seguir la línea que tiene la presidenta Cristina Fernández. La Argentina pagó su deuda externa con el Fondo Monetario Internacional. Se acabó el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional no le puede decir más a la Argentina, la receta que vas a cumplir es esta. No necesita créditos. ¿Qué es lo que ofrece Macri, por ejemplo? Liberemos y obtengamos créditos paguemos el Fondo buitre y abramos a los créditos. ¿Quiénes se van a beneficiar con los créditos? La historia argentina está llena de créditos y de ahí sabemos quiénes se han beneficiado. Para el empresario argentino radicado en el Perú, Gerardo Cortada, la decisión de los electores ya habría sido tomada. La situación política está bastante definida. ¿En qué sentido? En el sentido de que las intenciones de voto están por la parte de Scioli, que viene a ser la continuación de Cristina Fernández, en un 40-42%, y su competidor más cercano, que sería Macri, anda por el 29%, 30%, que Scioli va a ganar en la primera vuelta, no va a haber segunda. De concretarse estas predicciones, Daniel Scioli sería el nuevo presidente argentino, que trae como experiencia el haber sido gobernador de Buenos Aires y vicepresidente de Néstor Kirchner. Pero Scioli es un candidato bastante concertador, entonces un candidato que no es un candidato que tiende a enfrentar a las otras posiciones políticas, sino que trata de conciliar. Pero no perdamos de vista a su más cercano competidor, Mauricio Macri, que si bien es cierto, viene de ser alcalde de Buenos Aires, es más bien recordado como presidente del club Boca Juniors. Bueno, la historia de Macri dentro de la política argentina, más vale decir el presidente de un gran club como es el club Boca Juniors. Esto lo ha vuelto popular, lo ha popularizado, lo ha llevado a la arena política. Pretende ser político. Muy bien, estaba entonces este empresario que tenía un panorama, ¿no? Una lectura de lo que está pasando, según él, en Argentina. Doctor. Sí, fíjate, yo creo que lo que ya estamos viendo en estos momentos es que si Massa ha comenzado a crecer como los reportes nos están llegando, a quien le estaría quitando votos es a Scioli, por el mismo origen o, digamos, por mantener, ¿no es cierto?, reglas parecidas, lo que podría a priori sostenerse en consecuencia de que podría haber una segunda vuelta, porque si eso pasara, Macri es el hombre de la derecha, empezaría a crecer. Y este panorama nos está advirtiendo en consecuencia que en una segunda vuelta, vamos a pensar en una segunda posibilidad, en que se van a enfrentar ya dos bloques, la tendencia que estamos viendo en Brasil, en Argentina, en Bolivia, es este clímax, ¿no es cierto?, de asistencialismo dosificado, uniforme, que sigue siendo desde mi perspectiva bastante ficticio, porque no se recrea ningún mecanismo productivo
ningún mecanismo que alce cualitativamente a las gentes, sino que las sigue manteniendo todavía en un estadio de aletargamiento, sin posibilidades para poder recrear todo un aparato verdaderamente productivo que es el que necesita Argentina. Es una cosa bastante paradójica en uno de los países más cultos del continente, donde talento hay, donde más se lee, justamente está pasándole este nivel de fractura, ¿no es cierto?, política, que es una consecuencia de un proceso económico que ha sido el reencauche de una política económica mirando al mundo exterior y que no todavía cuenta con las verdaderas credibilidades para sostener una cuestión distinta. Permítame ir con una llamada telefónica, se viene enseguida con don Julián Cortés. Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, señor, lo escuchamos, bienvenido. Es cierto que están tocando ahora el fenómeno Argentina. Como en su ocasión fue Bachelet, Morales, Correa, Rousseff, Maduro y Humala. Y por otro lado la visita del Fondo Monetario Internacional del Banco Mundial, que de una u otra manera nos miran como en un proceso, literalmente, que las poblaciones como Argentina están en algo que guste o no guste. No se está tocando del fondo del asunto. El fondo del asunto que tiene que ver mucho en las interrelaciones internacionales, y la población que está viendo en este momento su programa, no se puede ver al pueblo, entre comillas, como una especie de residuo social. El pueblo, entre comillas, como una cosa pública. Los pueblos están compuestos por todos nosotros, intelectuales o no, científicos o no. Argentina no es una parte a paz. Argentina es parte de todo un proceso de entrampamiento psicosocial internacional. Que sigamos viendo como países en vías de desarrollo, como países subdesarrollados, es cuestión ya no solamente de los gobernantes, sino de nosotros, todos, sobre todo la fuente de información. La sugerencia final es que los problemas de la crisis financiera, energética y del agua no se están tocando realmente. Las elecciones de poco o nada sirven en la medida que se está repitiendo lo mismo que llamamos el modelo del siglo XX, de mediados del siglo XX. No, eso vendría a ser una sugerencia fundamental. El problema es global, no solamente son las elecciones, que son pasajeras. Qué bien, gracias por su llamada, muy interesante, muy interesante la perspectiva, gracias. Hola, buenas noches. Gracias, señores. Muchas gracias, señores comentaristas. Lo que estoy escuchando ahí, uno de los autores que dice el asistencialismo políticamente. Argentina, por ejemplo, está en vía de desarrollo políticamente. Están desarrollando directamente y haciendo el asistencialismo. Un país puede hacer el asistencialismo normal cuando somos propios de todo lo que es energía, así como el gas, petróleo. Sí se puede. No importa que me cueste el barril $10. Yo lo mantengo, ¿por qué? Por la vía de la venta de los grifos. El Perú está mantenido vía grifos, no con la producción del petróleo. Entendamos por ese lado, porque por ese lado se está ganando el Perú millones de ingresos, y sin ser dueño de la explotación de lo que es energéticamente. Entonces, si nosotros explotamos eso, no importa que me cueste el barril $10, pero sí puedo mantener asistencialmente a nivel nacional a todos los programas, lo puedo dar tanto en salud, colegio, en todo, las universidades, lo mejor todo. Muy bien, le agradezco mucho su comunicación telefónica. Yanina tiene algunos mensajes que están llegando sobre este tema. Yani, adelante. Así es, Pepe, el público se está expresando también en las redes sociales acerca de este tema. Soyla Castilla, ella nos dice que la prensa concentrada del Perú está muy nerviosa, porque si no gana el opositor Mauricio Macri, tampoco ganarán sus ahijados Keiko y PPK. Armando Segarra también opina, él nos dice que solo un milagro a favor de la oposición argentina impediría que el oficialista Daniel Scioli gane ese domingo las elecciones presidenciales. Muy bien, gracias, Yani. Y a la cuenta de Twitter, @RBC_satelital, no se olvide, usted puede escribirnos, @RBC_satelital. Santi Figueroa Witter nos dice: el cambio del modelo neoliberal a la era Kirchner fue luego de la gran crisis del 2001. Creo que las elecciones en Argentina muestran el país dividido. Para muchos el neoliberalismo luego del 2001 no va en Argentina. Don Julián. Sin embargo, la mayor parte de la actividad económica en Argentina está en manos de los neoliberales. La señora Cristina Fernández no ha hecho una gestión de izquierda como muchos pretenderían que así fuera. Lo máximo que ha hecho la señora Fernández ha sido la estatización de la petrolera YPF.
Y también ha estatizado los fondos de pensiones de los jubilados, ¿no? Esas dos movidas, digamos, se podrían calificar como interesantes por el lado de la izquierda, pero no tiene otros logros, excepto de que ella también apoyó el matrimonio gay, etcétera, y todo esto es vinculado a la actividad neoliberal. Sí es cierto, pagaron al Fondo Monetario Internacional y a los organismos internacionales lo que le debían, y como dice uno de los entrevistados, Argentina no le debe nada a nadie. Es cierto eso. Sin embargo, lo que acabamos de escuchar por parte de Pepe es la lectura de la potencialidad de Argentina. Efectivamente, Argentina tiene una gran potencialidad. Tiene 3 millones de kilómetros cuadrados y una agricultura y ganadería muy desarrollados, es cierto, pero su crecimiento del PBI anual es deficitario. Y a eso es lo que yo me refería. Otro de los temas que no se ha hablado son los escándalos frecuentes de corrupción en el gobierno de Kirchner, del kirchnerismo. Escándalos frecuentes. Pero, ¿y por qué no funciona la justicia argentina? Porque la justicia argentina no es como la justicia brasileña, donde hay más independencia, hay más libertad para poder actuar. En cambio, cuando se hicieron algunas denuncias contra la gestión de Cristina Fernández, cambiaron los jueces, cambiaron los fiscales, para adecuar la situación de tal manera que esos procesos no continuaran. Muy bien. Cosa parecida al Perú. Sí, claro. Ojo que el Banco Mundial no hace un análisis de la perspectiva y lo que va a hacer Argentina. Según el Banco Mundial son las cifras reales actuales de Argentina, de ahorita. Lo que le debería que le dé una miradita al PBI. Bueno, eso es lo que dice el Banco Mundial, no son cifras mías. Ahí es lo que dice el si es bueno fue el PBI, eso no hay... Ha hablado de 540 millones de dólares del PBI. El crecimiento del PBI en los últimos años. Después lo podemos... Según el Banco Mundial, ha tenido un importante crecimiento en los últimos años, lo que ha bajado, según el Banco Mundial, lo repito como 10 veces, porque no son mis cifras, lo que ha bajado son en los últimos 10 meses, según el Banco Mundial. Doctor ha bajado. Sí, claro, en los últimos 10 meses. ¿Y cuánto ha bajado? No menciona la cifra. Ah, ya, qué interesante. Bueno. No se pelee conmigo, no son mis cifras. Revise la página. Ahí está. No, yo no me estoy peleando con usted, pero usted admite de que ha bajado. Pues, yo no, el banco lo admite. Hablo de fiscales, también hay un fiscal muerto, ¿no? Que no se sabe por qué. Efectivamente. No se sabe por qué murió el fiscal. Pero, escuchando la entrevista del Jota, su entrevistado nos dijo, la Argentina no le debe al Fondo Monetario Internacional, no tiene que acatar sus reglas, la Argentina se vale sola, algo de eso dijo. Pero, ¿cuánto le costó económicamente a la Argentina? Fue duro. Fue muy duro porque sus reservas casi se vaporizaron, tanto así que no había dólares. El que va a la Argentina y trata de vender dólares en el mercado negro se va a la cárcel, ¿verdad? Sí, igual que Venezuela, ¿no? Igual, pero en el Perú nos damos el gusto de ir a Ocoña... En la esquina, en cualquier esquina. En la esquina, cambio de dólares, cámbiame euros, cámbiame todo. Hasta los delincuentes se van entonces hay una diferencia. Si nosotros tenemos esa disponibilidad y allá no la tienen, debe haber algún factor. De lo que se está olvidando el entrevistado, y eso no lo estamos tocando, aunque lo hemos dicho la última vez, es que la Argentina está aislada. Creo que el último que opinó dijo, la Argentina está aislada, no se trata de que el fondo no me diga nada, el Banco Mundial no me diga nada, pero eso es de la organización de la OCDE a la que se ha adscrito la Alianza del Pacífico. La Argentina pertenecía al bolivariano que ha fracasado, no sé cómo se llama, que venía de Chávez, venía de Venezuela, el Mercosur ha fracasado, pero tenemos, si no quiere estar con el Banco Mundial ni el Fondo Monetario, está amagando el BRICS, ¿no? El BRICS, el otro bloque económico de Brasil, India, solo Chile. Está con Brasil, digamos, ¿no? Así es. Solo está con Brasil. No, pero Brasil, Rusia, India. China. Así es, pero no está Argentina.
Y el Brasil y la Argentina no se pasan, se mastican, pero no se pasan porque ambos querían tener la hegemonía en Latinoamérica, que ya es imposible, porque la Alianza del Pacífico es más que ellos. Sin ninguna duda. Permítame, creo que hay algunas llamadas telefónicas del público, y si así me avisa para entrar en contacto con ellos. Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, bienvenida, la escuchamos. Hable un poquito más fuerte, por favor. Buenas noches. Bueno, he estado hace poco en Buenos Aires y me he dado cuenta de que la economía ha mejorado. Hay industria en la Argentina. O sea, no es tan como nosotros vendiendo todos sus productos naturales sin mayor agregado, sin valor agregado. Y me doy cuenta de que cuando hay industria hay empleo. Nosotros acá no tenemos industria, no producimos nada, todo es servicios e importaciones. Me gustaría que nuestros productos naturales se industrialicen, que haya mayor valor agregado para que se genere puestos de trabajo y no puestos de trabajo precarios que duran 2 meses, 3 meses y no hay un empleo bueno. Los empleos y el derecho al trabajo es un derecho fundamental, es un derecho humano. Ok, muchas gracias por su comentario. Hola, buenas noches. ¿Aló? Aló, buenas. Sí, señor. Soy Luis de Santa Beatriz. Habla de capacitaciones. Quiero revelarles algo que usted no sabe y que está guardado por años. Es un secreto a voces, es un voz populi. ¿Sabían ustedes que cuando Alan García estatizó la banca, sabían ustedes que el grupo jesuita habló con el Fondo Monetario y el Banco Mundial para que se daran créditos? Sí, lo más increíble, y para que la gente sepa desde ahora, que cuando Alan García estatizó banca también del Vaticano. Por eso el Vaticano habló con el Fondo Monetario y Crédito y Fondo Monetario y el Banco Mundial para que nos cierren el crédito. Y lo más increíble es que este Papa es argentino. Hasta luego, gracias. Ok, gracias a usted por su comentario. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, señor, bienvenido. Sí, mira, ahí escuché a una compatriota de ustedes, yo soy argentino, estaba hablando que la Argentina tiene industria. ¿Qué industria tiene? A mí me gustaría que gane Macri, porque con Macri no hay ignorante. Esta presidenta lo que está haciendo ignorancia. Es el tiempo del Perú lo que pasaba antes. ¿Me entiendes? Acá tiene que entrar Macri y barrir con todo, con toda. Cristina tiene delincuente, tiene de la vaca muerta, todo lo que está robando el pueblo argentino, viejo. Yo me vine a tu país porque mi mujer es peruana. Ok. ¿Entendés? Y te pregunto un ratito, ¿qué es lo que esperan de Macri? Aprovecho y le pregunto a un argentino. ¿Qué es lo que esperan? Yo lo que quiero de Macri es que entren las grandes inversiones, viejo, a la Argentina. Tiene que entrar las grandes inversiones, por ejemplo, entrando las grandes empresas, no poniendo obstáculos, no poniendo peros. ¿Entendés? Gracias por tu comentario, gracias por tu llamada telefónica. Pero Julián nos ha dicho que el neoliberalismo está en Argentina. Vamos a ver qué nos trae Yanina con sus comentarios. Yani, con los mensajes, por favor. Exactamente, Pepe, hay más comentarios del público. Fidel Granados, él nos dice que el peronismo lleva hasta ahora 13 años en el poder y la posición de la presidenta Cristina Fernández es muy fuerte. Seguro que ganará Scioli. Julia Miranda, ella también opina, nos dice que Argentina ya ha sufrido demasiado con el peronismo y la presidenta Cristina Fernández para que Dios castigue con el triunfo de Scioli. Muchas gracias, Yani. Una llamada más antes de regresar al panel. Hola, buenas noches. Aló, sí, buenas noches. Bienvenida, buenas noches. Llamaba para opinar sobre el gobierno de Argentina. Hay que ser honestos y humildes para reconocer que el gobierno argentino da mucho apoyo a los peruanos. ¿Cómo así? Sobre todo en salud, en trabajo. Todas mis amistades que han estado en la Argentina, le hablo de 20 años atrás, han comprado sus casas en Chosica, las han construido muy bonito y han educado a sus hijos en los mejores colegios particulares de Chosica. Y hasta ahora ellos están en la Argentina trabajando. Me alegro por el gobierno que hay en Argentina que piensa en los compatriotas peruanos. Ok, gracias por su llamada telefónica. Yo sigo leyendo algunas cifras oficiales. Según datos de Argentina, el mes de septiembre del 2015, la balanza comercial marcó un superávit de 65 millones de dólares. Cifra que uno dirá, wow, 65 millones. No, mentira, no es así, al contrario, es una cifra bastante chica. Cifra que presentó una disminución del 87% con respecto
al mismo mes del año anterior. O sea, el año pasado hubo 87% más de superávit en la balanza comercial, lo cual habla de una disminución importante en estos últimos meses. Don Julián. Cuando hubo al comienzo de este mes un debate de los 5 candidatos, nadie mencionó cuál va a ser el rol del Estado. Se han cuidado mucho porque eso también causa escozor, resquemor entre los electores. No quieren hablar acerca del rol que debe tener el Estado. Nadie habló de eso. Sin embargo, lo que tenemos que expresar es que Argentina perdió presencia en el exterior, cosa que acaba de reafirmar el doctor. No ha tenido presencia en el exterior. Tampoco Argentina ha establecido un liderazgo en Latinoamérica. Ha dejado que todo lo lleve Brasil, Chile. Es cierto que se ha logrado una estabilidad de la democracia en los últimos 12 años, pero llena de corrupción, llena de problemas, llena de narcotráfico, llena de pobreza, llena de inseguridad. Y esos son los temas que han repetido como si fueran poetas los 5 últimos participantes en el debate. Pero nadie dijo, bueno, ¿cuál va a ser el rol del Estado para resolver la inseguridad, el narcotráfico, etcétera? La pobreza. No hubo propuestas. No hay los cómo, ¿no? Y parecen a los candidatos de acá, prometen todo y no hay los cómo. Doctor Villasel. Bueno, a ver, Argentina y su industria, ¿pudo liderar? Sí pudo liderar. Antes teníamos una relación más fluida, sí la teníamos. La Argentina tenía tecnología que vender, asesoría. Nosotros fuimos los primeros en ser beneficiarios con la cooperación nuclear. Nuestra planta nuclear se instaló en Cajamarquilla por acuerdo con Argentina. O sea, lo que está haciendo Evo Morales después de 30 años, creo que nosotros tenemos el reactor ese y no sé para qué sirve ahora. Eso es lo que le quería preguntar. No sabemos para qué sirve, no sabemos si la Argentina siguió desarrollando. El señor Gutmann estaba a cargo, si no me equivoco, ahí, ¿no? ¿Quién? El señor Gutmann, el hermano de Arturo Gutmann, que fue... Me parece, sí. Después estuvo de Lepiane, pues. José de Lepiane. José de Lepiane. Luego teníamos la industria farmacéutica argentina. Argentina tiene la mejor industria farmacéutica de Latinoamérica. Y sin embargo, no influenció. No se convirtieron en manejadores de su tecnología, porque la tienen, y de su educación, pero no lo invirtieron en negocios para manejar capitales ajenos. Los chilenos, en cambio, se dieron cuenta, desde que dejaron el Pacto Andino, de esta situación y se convirtieron en manejadores de dinero. Al ser manejadores de dinero, ellos tienen el dinero ajeno y lo están invirtiendo ¿dónde? En la Argentina también. En la Argentina también. ¿Por qué la Argentina perdió esta proyección? Es que teniendo tanto y teniendo tanta calidad, no saben manejar su calidad, no saben administrarla por el asistencialismo. Si Brasil la perdió es porque Brasil cerró su mercado, no negoció, no integró a los países de Latinoamérica y por eso no es un país transcontinental y Estados Unidos ya le cerró la puerta. Y entonces la gran pregunta es, la economía argentina, ¿por qué sufre tanto si tenía tanta calidad que compartir con el mundo? Es cierto, pues ahí ha habido un bajón, ¿no? Doctor Rodríguez Mackey, sin embargo, a ver, para hacer un símil con lo que pasa en el Perú, ¿no es cierto? En el Perú tenemos un neoliberalismo y hay un sector, al parecer, importante de la gente que dice, ya no queremos neoliberalismo, ya, ¿no? Y parece que lo mismo ocurrió en Bolivia, del cual conversábamos la semana pasada, la realidad boliviana, el ministro de Economía nos decía, no creemos en el mercado, solamente en el mercado, ¿no? Lo mismo Brasil, lo mismo Ecuador, y lo mismo pasó con Argentina, ¿no? Y ahora la gente cree que el cambio de Macri podría ser, como lo dijo el señor, regresar al neoliberalismo. ¿Ese también no forma parte del miedo de los argentinos para este domingo? A ver, yo creo que sí, en el fondo sí, pero fíjate, los extremos
ideológicos que entran en los ruedos electorales siempre son malos y negativos. La ultraderecha latinoamericana, la ultraderecha en el Perú, en Argentina, la ultraizquierda en el mismo sentido, nunca les ha ido bien. Los ultras son negativos. Los ultras son negativos. Y eso lo hemos visto en los episodios pasados, de manera que creo que más bien lo que le está pasando a Argentina es que Argentina es en estos momentos un país paria. Lo mismo que le pasó al Perú cuando García era presidente en su primer gobierno, peleado con todo el mundo. Con Estados Unidos tiene una demandado a Estados Unidos en la Corte Internacional de Justicia por el tema de los fondos buitres, el tema de la deuda externa. Entonces, cuando escuchamos al televidente que llama y dice, desnuda la anterior, no es verdad, en Argentina no hay inversiones, eso es cierto. Un país sin crédito, sin confianza, producto de un ejercicio, a mi juicio, irresponsable, creyendo que con estas medidas asistencialistas se va a llegar a un estado utópico, ¿no es cierto? Lo que ha recreado Argentina es que Argentina es una bomba de tiempo. No es posible que en estos momentos en Argentina, siendo un potente país del continente, en la región que tiene una ubicación extraordinaria, tenga pues cerca del 10% de desempleo, cerca del 22% de pobreza. Con todo lo que tiene, hay que hacerle la paradoja también a Argentina, que como en el Perú es un país sentado en un banco de oro, también le pasa lo mismo a Argentina. Y por eso es que se piden cambios cualitativos de fondo que puedan llevar a la Argentina a ser ese país próspero que comentábamos la semana pasada, que fue un país de primer mundo y que cayó bruscamente por estos procesos irresponsables que pasa en las economías latinoamericanas. Sí, tenemos que irnos a un corte rapidito, pero yo imagino que cuando el señor que lo entrevistaron hablaba de la industria argentina, habría hablado de la industria ganadera, ¿no es cierto? Es muy importante la industria ganadera argentina. Recursos naturales, es un país muy rico que ha hecho industria también, ¿no es cierto? Ahora con lo de YPF tiene una cantidad importante de petróleo, por lo menos para poder controlar los precios en su país. Vamos a ver qué es lo que piensa finalmente Argentina. Nosotros el día lunes, sin ninguna duda, vamos a estar informándoles qué es lo que pasó en las elecciones, porque para el lunes ya se debe tener algún avance importantísimo y a finales de semana ya un resultado final, si Argentina va o no va a un balotaje. Doctor Rodríguez Mackey, siempre es un gusto tenerlo en la mesa. Muchas gracias a ustedes. Vamos a un corte y regresamos con más aquí en Habla del Pueblo.